hemos hecho un diagnóstico desde múltiples ángulos sobre el problema del ataque a las clases medias. Hemos planteado pues, algunas medidas que han sido especialmente malas y una situación, decía Óscar, que no invita al optimismo. Pero, ¿qué medida o qué conjunto de medidas creéis que ayudarían a cambiar de manera decisiva el rumbo en el que estamos metidos? Y puede ser medidas políticas o incluso cambio cultural, ¿no? Sí, formación, por ejemplo. Entonces, cada uno de vosotros, ¿cómo veis esto? ¿Qué creéis que sería muy, muy, muy importante hacer para que las clases medias vayan aumentando y vayan capitalizándose, que es lo que solía pasar y lo que ha dejado de suceder? Yo aquí, sobre las recetas para España, quiero recomendar mucho que una persona a la que yo sigo bastante, que es Jesús Fernández Villaverde, y quiero recomendar mucho, tiene varias conferencias sobre un poco las grandes soluciones para España, ¿no? Si os interesa el tema, creo que si lo podéis ver os gustará bastante. Cuestión, desde mi punto de vista, yo creo que hace falta primero solucionar la bomba fiscal de las pensiones, ¿no? Creo que eso no es posible, así que como no es posible y como no va a pasar electoralmente, creo que lo más a lo que se podría llegar, y por tanto voy a hablar en ese contexto de la que yo creo que se podría llegar, es hacer una reforma fiscal. Creo que igual sí que se podrían moderar un poco las pensiones, igual introduciendo de nuevo un factor de sostenibilidad, pero creo que España tiene que aumentar la recaudación. No porque yo quiera que eso pase, sino porque creo que no existe alternativa electoral. ¿Y cómo lo haría? Pues creo que un nuevo sistema fiscal para España lo que tendría que hacer es facilitar mucho la inversión de las empresas y el trabajo de las personas, por ejemplo, reduciendo mucho el IRPF y reduciendo impuestos como el de sociedades, eliminando el de patrimonio, porque es que ese ni recauda ni hace ningún bien, y pasando a un sistema fiscal que dependa mucho más de impuestos como el IVA, donde se grave mucho el consumo, pero la inversión y el trabajo se grave muy poco. Entonces, donde la gente tenga mucho incentivo a ahorrar y a consumir menos porque el IVA es alto, a invertir y a trabajar. Un poco con el ánimo de que el tejido empresarial español y la gente pueda empezar a acumular capital y a partir de ahí empiecen a aumentar las rentas, lo que en parte podría solucionar buena parte del problema de las pensiones. Por otra parte, por supuesto, yo creo que habría que cambiar todo el sistema de administración pública, habría que... La educación para mí es algo fundamental. Lo que pasa es que el problema de la educación es que los resultados se ven muy a largo plazo. Entonces, de aquí a 25 años, que es cuando se ven los efectos de arreglar la educación, porque claro, el niño que está estudiando ahora, vale, tú le puedes dar un sistema educativo mejor, pero hasta que no entre a trabajar con 25 o 30 años, es que los resultados no se van a ver. Entonces, ahí, bueno, pues sí, podríamos hablar de soluciones a muy, muy largo plazo. Pero en el corto plazo creo que, primero, está el tema de hacer un sistema fiscal más eficiente que dañe menos la creación de valor y, por otra parte, reducir mucho las regulaciones, hacer un sistema donde te puedas dar de alta de autónomo prácticamente en un momento, donde puedas llegar a contratos fácilmente, donde puedas contratar a un trabajador y un convenio colectivo no te diga, por ejemplo, que esto es real, esto es un caso real. Conozco por experiencia, por ejemplo, si tú quieres contratar a un cámara en Madrid para grabar un reportaje, por cada día que contratas esa cámara, creo que le tienes que pagar, no sé si son 30 o 60 euros de comida. Ya te vale más la comida que lo que pagas al cámara prácticamente. Entonces, hay como muchas regulaciones que te ponen muy difícil contratar a la gente. O, por ejemplo, si yo ahora quiero contratar a, no sé, un guionista y ese guionista quiere trabajar pues, en sus horarios particulares porque puede trabajar desde casa, igual el modelo de contrato que existe exige que haga un horario muy particular que igual no es compatible con su método de vida, ¿no? Hay muchas regulaciones que simplemente ponen imposible desarrollar nuevos negocios. O, por ejemplo, está el caso de Uber, el caso de las gasolineras, que hasta hace no mucho tiempo, no sé si seguirá siendo así en muchas comunidades autónomas, las gasolineras necesitaban tener una persona que te pusiera la gasolina y no podía haber una gasolinera autónoma, que básicamente dinamitan la posibilidad de crear nuevas empresas, de crear valor, y creo que por ahí habría que solucionar el tema regulatorio. Hay países que lo han hecho muy bien. Estonia, por ejemplo, tú en Estonia te puedes casar con una aplicación.
bueno, de hecho, la empresa que está detrás de Vuela Projects, mis dos socios, Alberto y Enrique, viven en Estonia y es un país que es espectacular. No tienes ningún tipo de problema. Mandas un mail a un trabajador público en Estonia y eso me ha pasado a mí, ¿eh? Yo he mandado un mail a un trabajador público de Estonia y he tenido respuesta en 5 minutos. Literales, de reloj. Más o Esto menos. lo tengo guardado. Sí. Igualito. Entonces, yo por ahí irían mis dos cambios. Daría para muchísimo debate y para otro podcast entero, pero por ahí, yo creo que son dos cosas principales. Y el mercado laboral, otro melón. Pero bueno, que tampoco me voy a extender demasiado porque si no estoy aquí toda la noche. Richard. Yo estoy bastante de acuerdo en la parte de que lo de las pensiones es complicado. Yo sí que creo que, como tú dices, hay que incentivar que la economía siga creciendo y poder recaudar más. Evidentemente, para eso lo que hay que hacer, como tú has dicho, es gravar menos a las empresas y gravar menos la inversión para poder atraer, por ejemplo, ejemplos de Irlanda. Irlanda ha crecido muchísimo, otros países que han crecido muchísimo, porque han hecho muy atractivo fiscalmente también esos países, ¿no? Para que las empresas vengan, para que las empresas inviertan, para que luego se pueda recaudar más. Luego, bueno, lo del consumo también puede ser una idea muy interesante. Toda esta parte me parece, yo creo, muy alineada en esa parte. Sí que es verdad que creo que lo de la simplicidad y lo de rebajar cosas y recortar gastos, yo le daría más importancia, porque ya que sí es un tema de limpieza y de principios y que creo que es la típica cosa que parece que tiene poco impacto, pero tú mismo lo has dicho, a nivel de empresa, a nivel regulatorio, a nivel de... El tener tanta excesiva regulación en todo solo complica las cosas, ralentiza las cosas y te hace menos atractivo. Bueno, en los índices estos, ¿no? De qué países son más atractivos para la inversión o ease of doing business o tal, España nunca está entre los mejores. Sin embargo, como has dicho, hay países como Singapur, como Estonia, como Suiza, como ciertos países que sí que a lo mejor pues son mucho más atractivos porque tienen otro tipo de regulación, tanto a nivel fiscal como a nivel de creación de empresa, de fomento del emprendimiento y etcétera, ¿no? Luego, lo que sí que discrepo un poquito es en la parte de la educación. ¿Por qué? Porque la educación creo que tiene dos patas. La educación formal, que como tú bien dices, creo que es un problema más complejo y que va a verse a largo plazo, pero luego está otra educación informal, ¿no? Incluyendo en esa parte incluso de educación la divulgación, que es lo que hacéis, por ejemplo, en vuestros canales y tal, que eso sí que tiene un impacto más inmediato y más a corto plazo, ¿no? La educación que hacemos nosotros desde nuestra academia y tal. Y ahí sí que creo que eso podría cambiar, porque nosotros estamos formando gente desde 25 a 65 años. Entonces, no nos quedamos solo, digamos, en la parte inicial, ¿no? Y ahí sí que puedes tener un impacto más rápido, ¿vale? Es verdad que obviamente, para generar un impacto profundo a nivel demográfico, social y cultural, pues tienes que empezar desde abajo y eso sí que es más lento, pero puedes, yo creo, acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso en conjunto, y como has dicho además por último, la parte del empleo, pues son una serie de medidas que yo creo que sí que podrían revertir la situación. De hecho, ha habido muchos milagros económicos en ciertos países que ha sido básicamente porque ha venido alguien y ha empezado a hacer las cosas bien. Y en cosa de 10 o 20 años se ha visto un cambio brutal en un país, ¿no? Yo creo que aquí también se podría hacer. O sea, que subiendo impuestos a los Lamborghinis no parece que se vaya a revertir la situación, ¿no? No sería lo primero que hiciéramos, ¿no, Óscar? No, la verdad es que no. Que además ya pagan muchos impuestos. Que creo que los automovilistas españoles son de los que más pagan impuestos de toda Europa.